Con toda bendición espiritual. Un gozo estar de nuevo con ustedes, manifestando este conocimiento maravilloso, la ciencia de la gracia. Ese es el tema de hoy, la ciencia de la gracia. La falsa ciencia era la ley. Y hemos comprendido que cuando Pablo habla de la falsa ciencia, estaba hablando de los conceptos de Moisés. Así que hubo una vez en Juan 16, 29, que los discípulos le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Pues hoy vamos a hablar claramente. Yo diría que esto es un buen estudio para la prensa, para los teólogos, para los que nos investigan. Hoy vamos a hablar la administración de esa ciencia, cómo toma lugar, cómo se manifestó en aquel tiempo y cómo se manifiesta en estos tiempos. Vamos a comenzar en Efesios capítulo 3, que estuvimos dando un poco de lectura a este libro la semana pasada. En Efesios capítulo 3, del verso 1 al 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es específico porque no era prisionero por los judíos, sino por los gentiles, porque a los gentiles es que se les dio esta verdadera ciencia, la ciencia de la gracia. Entonces él dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, si ustedes han oído, porque había mucho impedimento para que se descubriera que a Pablo se le había dado ese conocimiento. Y él dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea que la ciencia de la gracia dice ahí que es una revelación. Se lo revelaron. No lo aprendió de hombre alguno, no lo aprendió de sus antepasados o los que llegaron antes que él. No lo aprendió de los apóstoles. Solo dice que por revelación, una vez comienza el nuevo pacto, una vez Cristo muere y resucita, dice Pablo que pasa un tiempo, se manifiesta la mentira de la circuncisión, aparece Pablo en el panorama y ahí comienza el misterio de la ciencia que le fue dada a Pablo por revelación. Él también dice en Gálatas 1:11, Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir, aquí hay una ciencia, hay un misterio revelado que para el nuevo pacto la gente pensó que la manifestación apostólica de los apóstoles anteriores es donde comenzó el cristianismo. Pero no, Dios espera un tiempo, trae a Pablo, él tiene esa experiencia, entonces le dice: mira, esta revelación es la que yo tengo para los gentiles. Aparece Pablo en el panorama y ahora él dice: bueno, yo de hombre no he aprendido, ni de Pedro, ni de Juan, ni de nadie. Esto es una revelación que Dios me dio para los gentiles y soy prisionero para ellos. Yo soy específicamente dedicado al pueblo gentil. Este es el misterio que Dios predestinó desde antes de los tiempos de los siglos para presentar esta gracia a nosotros los gentiles. Y debemos aprovecharla.
Por eso también en Gálatas capítulo 1, en el mismo verso 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿Qué específico? Pablo nos quiere dejar saber que aquí el hombre no tiene participación en este conocimiento. En otras palabras, que él habla cosas que ningún hombre experimentó en el pasado. Es una revelación específica que el Espíritu de Dios se manifiesta a él para edificar la iglesia del Señor. Quiere decir que hasta que Pablo no aparece, no hay evangelio, no hay edificación para la iglesia. Quiere decir que los primeros llamados cristianos no eran cristianos. Por eso es que dice en Hechos que en Antioquía a Pablo se le llamó por primera vez cristiano en Antioquía. A nadie más le habían llamado cristiano. Claro, porque para tú llamarte cristiano, tú tienes que entender quién es el apóstol Pablo. Tú tienes que entender el misterio de la gracia que fue dado. Si no, no hay cristianismo, el bendecido hermano mío. Así que hasta que una persona no comprenda la función, esto es una notita que yo escribí aquí, hasta que una persona no comprenda la función y tarea del apóstol Pablo, no podrá discernir la ciencia que se le reveló a él para el pueblo gentil. Así que la clave, el alumbramiento de los ojos comienza entendiendo quién es Pablo. Y esta tarea y esta función contiene dos partes. Esas dos partes son bien importantes. Por eso es que vamos a hablar claramente en el principio, porque son dos partes, dos personajes son los que componen este evento. Vamos a ver en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10, que hemos leído tantas veces en el pasado, pero que no nos cansamos de darle lectura de nuevo, porque recuerden que este calqueo es también para la prensa, para los incrédulos, para los teólogos que nos escuchan, nos juzgan y que quieren saber más de nosotros. Bueno, usted sabe que es gloria de Dios encubrirse y es gloria de Dios también darse a conocer. Así que hoy tenemos una enseñanza que puede mostrar la realidad de nuestro ministerio en cualquier ángulo que la persona quiera entenderlo. Dice el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Eso es lo que acabamos de leer, que él dice, esta gracia que me fue dada para vosotros los gentiles, en Efesios 3:1. Entonces esa gracia que le fue dada, ahora él vuelve y lo repite aquí, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima. Entonces quiere decir que para comprender el misterio que estuvo oculto, hay que comprender a Pablo y ese personaje, ese otro que él no le puso nombre. Él dice, otro edifique encima. Y luego él nos dice que ese otro que edifique encima tiene que ser encima de lo que él dejó. No puede ser a la orilla, ni a los lados, ni parecido. Tiene que ser exactamente, tenía que venir un calcador. Por eso esto nosotros le llamamos el calqueo. Es una persona que venía a calcar. O sea, venía encima. Usted ha notado cuando usted quiere hacer un dibujo de un mapa y no sabe hacerlo, lo pone encima con un papel celofán y lo traza, va poquito a poco para que le quede igual, para que tenga las mismas medidas. Pues ese otro personaje tenía que venir a edificar exactamente como estaba escrito por el apóstol Pablo. Por eso es que en Romanos 2:16 él especifica y él dice que él juzgará en el día en que Dios juzgará a los hombres conforme a mi evangelio. Esa es la clave. Cualquiera que quiera descubrir si yo estoy haciendo el trabajo de apóstol, lo que tiene que hacer es observar, mirar las enseñanzas, a ver si yo me salgo de encima de ese fundamento que Pablo dejó. Tiene que ser en específico, claramente conforme
al evangelio que Pablo dejó escrito. Entonces, la función de ese otro personaje, que él no le puso nombre, sería la persona que le daría explicación y sentido a las cartas que Pablo escribió. Me voy a repetir. La función de ese otro personaje, que él no le puso nombre, le dice otro, pero no se sabe quién es ese otro. Dice, sería la persona que le daría explicación y sentido a las cartas que el apóstol Pablo nos escribió, que son 14 cartas. Ahí donde está el misterio. El Nuevo Testamento no está de Mateo a Hechos, y menos de Santiago a Apocalipsis. El Nuevo Testamento está en un misterio, es algo revelado. Ningún hombre pudo enseñarlo. Pablo dice que de hombre alguno no lo aprendí. Entonces, bien importante tener eso bien claro. Estos son instrucciones que hay que tener cuidado para no entrar en la diversidad doctrinal que entraron todas las religiones en este mundo. Ahora entendemos la razón que cuando a Pablo le hacían pregunta, Pablo, ¿por qué los apóstoles están teniendo más éxito que tú? ¿Por qué ellos difieren tanto de ti? ¿Por qué el judaísmo es más fuerte que el cristianismo que tú predicas? Y entonces Pablo se veía obligado a decir lo que él leyó allá en 1 Corintios 4:5. Mira lo que él dice. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Ese es el otro personaje. Él dijo, otro edificará, y ahora lo destapa aquí, lo revela. Dice, mire, yo les voy a sonar. Yo no entiendo por qué los apóstoles me han hecho tanto daño. Yo no entiendo por qué el evangelio de la circuncisión, que terminó cuando Cristo murió, yo no entiendo por qué Papá Dios permitió que los apóstoles predicaran un tiempo, entonces viene la conversión mía más tarde. Yo no sé por qué el Señor no me trajo antes de que Él muriera para yo estar seguro que lo único que se iba a predicar era lo que yo recibí. Yo no entiendo por qué Dios no les tapó la boca antes de tiempo. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero mira, no juzguéis nada. Vamos a leer el verso de nuevo. No juzguéis, diga nada antes de tiempo. Quiere decir que hay un tiempo que se va a poder juzgar todo. Hasta que venga el Señor. Esa es la espera. Bueno, fíjate si es así, que Pablo creía que el Señor ya estaba a las puertas porque él estaba desesperado. ¿Cómo es posible que me revele esto a mí y vaya a tardar 2000 años? Yo estoy seguro que Pablo ahora en la nube de testigos me observa a mí enseñando y explicando estos misterios, y él diría, guau, ¿qué pensaba yo que iba a tomar tanto tiempo? 2000 años de apostasía, 2000 años de diversidad doctrinal, donde todo lo que él escribió no se entendió. Bueno, y él lo resolvía así, no juzguéis nada. Mira, yo no puedo, yo vine aquí a poner un fundamento y otro edifica encima. Pero Pablo, tú no vas a comenzar una iglesia. No puedo. La presión que tengo de parte del judaísmo actual es demasiado difícil establecerlo. O es difícil o es que Dios no quiere todavía. Así que por lo tanto no juzguéis nada antes de tiempo. Dejen eso así hasta que venga el Señor. Ahora, cuando venga el Señor, Él va a explicar todo. Y Él aclarará. Y Él va a definir las intenciones de los corazones. Y Él le dará recompensa a cada uno, incluyéndome a mí, dijo Pablo. El juez justo me dará recompensa en aquel día, porque hasta ahora no se sabe las intenciones. Yo no puedo explicarlo, tiene que venir Él y explicarlo. Entonces, esa diversidad doctrinal comenzó allí. Allí fue que comenzaron las interpretaciones. La de Pablo, que el deseo de él era que habláramos toda una misma cosa, no se pudo lograr. Lo que había era una diversidad tremenda. Bueno, entonces, cuando viniera ese otro, él aclararía. Dice, cuando venga el Señor, Él va a aclarar todo, lo va a aclarar. Entonces,
Por eso Romanos 7:4 fue aclarado. Hemos leído esto, pero voy a explicarlo brevemente. Romanos 7:4 dice que así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley para que seáis de otro. Perdón, habéis muerto a la ley mediante la muerte de Jesucristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso nunca se había explicado en 2000 años. Ese ha sido el trabajo mío, explicar esos misterios. Y ya nosotros pertenecemos al otro, no a Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret representaba la falsa ciencia. Él le dio cumplimiento, no que él era falso, él le dio cumplimiento a esa falsa ciencia para que entrara la otra ciencia. Por eso es que en Romanos 15:8 dice que Jesús de Nazaret fue siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, que era la incircuncisión. Bien importante eso, Romanos 15:8. Dice que él fue siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. En otras palabras, el evangelio de la incircuncisión. Y también se manifestó los rudimentos de la doctrina, Hebreos 6:1. Dejando ya, podemos leerlo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de imposición de manos, todas esas cosas que hacen los evangélicos de hoy. Pues eso había que dejarlo para aquel tiempo. Pero aún Pablo escribiéndolo no se entendió. Tenía que venir el Señor para explicarlo. Entonces, ese es el segundo paso. El número 3 es los dos fundamentos, que es Gálatas 2:7. A mí, dice Pablo, me fue revelada la verdad de Dios, o sea, el evangelio de la incircuncisión, y a Pedro el de la circuncisión. Pedro representaba la falsa ciencia y Pablo representaba la verdadera ciencia. El cuarto paso es que en Gálatas 2:14 Pablo nos revela que Pedro era un hipócrita, porque Pedro quiso judaizar a los cristianos y lo logró. Por eso dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Y eso está escrito ahí hace más de 2000 años, pero no se había comprendido hasta que llegó el Señor y comenzó a aclarar lo oculto de las tinieblas. En segunda carta a los Corintios 11:13, Pablo finalmente explica y dice, mira, estos son falsos apóstoles. ¿Y quiénes eran los únicos apóstoles que habían allí? Falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo y eran falsos. Y entonces la confusión del libro de Apocalipsis, mal llamado revelación, porque eso no tiene revelación ninguna. Eso lo escribió Juan, un siervo de la circuncisión. Y por ende, la destrucción de la gran ramera, que hasta ahora no ha tomado lugar un ministerio en la faz de la tierra que haya podido contra la Iglesia Católica. Siempre la Iglesia Católica lo mata, lo envenena, lo saca de curso, lo eliminan. Y a mí han tratado todas estas pruebas que yo he tenido y han tratado la prensa y han tratado de taparme la boca. Lo único que este es el tiempo de su destrucción y por más que traten no van a poder. Nosotros vamos, este ministerio va a ver la caída de Roma, la caída de todo ese falso sacerdocio católico romano que no tiene base bíblica ninguna, que su doctrina, que acarician doctrinas como el celibato, que es una doctrina de demonios, conforme a primera carta de Pablo a Timoteo, en el verso 1 al 3, dice que eso es una doctrina que prohibirán casarse, es una doctrina de demonios, de maldad. Entonces, quiere decir que la ciencia de la gracia, el gran misterio oculto por los siglos, tomaba lugar con dos personajes, con el apóstol Pablo y con ese otro que él no le puso nombre, que hoy ya tú conoces su nombre. Que mucho tiempo tomó. Y es interesante porque lo que eso significa es que estamos ya prontito en la consumación de todos los actos de Dios en la tierra.
Entonces, cuando llegó el otro también descubrió un nuevo lenguaje, el lenguaje del Evangelio de la Gracia. Por ejemplo, usted sabe que todo el mundo dice Dios te bendiga, Dios te guarde. Cuando llegó el otro aclaró y dice no es bendecido, porque Gálatas 4:9 dice que los que son de fe son que bendecidos. Es un término que ya se cumplió. Dios te bendiga es futuro, bendecido. Además, Dios te bendiga era una palabra de la falsa ciencia, que Moisés fue quien dijo que Jehová te bendiga. Cristo nos bendijo con toda bendición, conforme a Efesios capítulo 1, verso 3. Entonces, también aprendimos que no se dice aleluya. Eso Pablo fue el único que escribió. Dice que el Espíritu que mora ahora en nosotros, debemos buscarlo en Romanos 8, ya te daré el verso más tarde, pero que el Espíritu que mora en nosotros, dice, clama, Abba Padre, no clama aleluya, y usted sabe que aleluya lo dicen todas las religiones, menos creciendo en gracia. Eso es una mala palabra, eso es una palabra obscena en nuestro ministerio, eso es una palabra que no se puede decir por causa de los ángeles y por causa de la verdad escrita. Pero un ángel te escucha diciendo aleluya y te escucha diciendo Dios te bendiga. Tú puedes estar seguro que ese ángel a ti no te sirve. Ese ángel no te va a dar servicio, no te va a dar audiencia a tu confesión. El término no lo recibo. Ese es un término con un poder espiritual tremendo. Cuando alguien te dice, mira, tu mamá fue diabética y tú también vas a ser diabético. No, yo no recibo eso, perdón. Yo anulo esa confesión. Eso es otra palabra que hemos aprendido. También el recibe sin límites. No hay límites, recibe sin límites, bendecido. Si por un vaso de agua había recompensa, dijo Jesús de Nazaret, y en la medida del evangelio de la circuncisión, dice que recibía al 100%. Imagínate en el evangelio de la incircuncisión. ¿Cuánto más? Y también lo otro es la cobertura angelical, el servicio de los ángeles. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación? Eso no, ningún ministerio hablaba de ángeles. Solo cuando venga el Señor, Él aclarará todo lo oculto de las tinieblas. Porque la iglesia estuvo en tinieblas hasta los otros días, hasta la aparición mía estuvo en tinieblas. No se conocían estas grandes verdades. Así que ya entrando en la consumación, con el permiso, una tacita aquí que estoy buscando, el bendecido que me la regaló, no sé quién fue, pero el que fue bendecido recibe sin límite. Entrando en la conclusión, esta confesión, vamos a leer a Hebreos capítulo 3, verso 1. En Hebreos capítulo 3, verso 1, el apóstol dice que cuando llegara ese otro se le conocería como apóstol. Dice, por lo tanto, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Quiere decir que venía un hombre que era el otro, que se le iba a conocer como apóstol y que él sería el sumo sacerdote de nuestra confesión. O sea, esa confesión que yo te he enseñado a ti, esa confesión bíblica conforme al evangelio de la incircuncisión, eso te lo enseñó el sumo apóstol que es Cristo Jesús, Jesucristo hombre. Pero para él enseñar esa confesión necesitaba manifestarse, necesitaba caminar en medio nuestro. Mira todas las cosas que tenía que hacer. Romanos 14:9. Vamos a hablar ahora claramente, como dijeron los discípulos. Oye, ahora hablas claramente y no en alegoría. Mira cómo dice Romanos 14:9. Dice que Jesucristo murió, resucitó y volvió a vivir. ¿Por qué volvió a vivir? Porque Él tenía que caminar entre nosotros. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16, que Él habitaría y andaría entre nosotros. Claro, mira cómo lo dice el verso. Dice que andaré, habitaré.
tenía que habitar para poder enseñarle, porque esto toma un tiempo aprender todo esto. La segunda venida del Señor venía con esos detalles. Y entonces dice que también en 2 Corintios 5:18 dice que le llamarían padre, papi, pai, como dicen en portugués nuestros hermanos ahí en Brasil. Entonces Pablo lo profetizó así. Así que yo comienzo a terminar, me estoy alargando un poquito, pero qué misterio más bello que se está consumando ya estamos llegando a la etapa final, que es la destrucción de la gran ramera y la transformación de nuestros cuerpos para que la promesa se cumpla. Ya estamos llegando a ese fin bendecido. No te canses de trabajar para el Señor. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice primera carta a los Corintios 15:58, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay recompensa. Tenemos que seguir firme la evangelización que está tomando lugar, CEG, hay que seguirla. Hay que alcanzar a los elegidos para que participen de este llamamiento celestial. Hay que enseñarle la confesión, hay que enseñarle estos misterios de la gracia. Este es el conocimiento predestinado que cada bendecido de creciendo en gracia tiene que tener claro para que presente defensa. Para cuando te diga, mire, ustedes son unos mentirosos, ustedes ese hombre le lavó el cerebro, ese hombre los está engañando, ese hombre los ha manipulado, que usted tenga una base. Bueno, si me manipuló, mira, me manipuló bien manipulado. Si me lavó el cerebro, me lo ha lavado con el mejor detergente. Y el mejor detergente que me lavó fue el verdadero pacto de la gracia. La ciencia de Dios es lo que me manipuló y me lavó el cerebro y bien lavado. La verdad escrita, que es lo que tú necesitas a esta hora. Así que bendecido, me despido hasta otra ocasión donde seguiremos presentando el calqueo mundial que ha llegado a miles y miles y miles de personas que hoy se conectan con nosotros a través de Telegracia Internacional. Bendecidos con toda bendición. Los amo mucho.